Hola y gracias por su atención. Este tema es descargas parciales, causas, efectos y métodos de detección en línea. Soy Jorge Rivera, gerente de ventas para las Américas de EA Technology. Antes de empezar la presentación, quiero hablar un poquito sobre nuestra compañía, EA Technology. Originalmente era parte de la industria eléctrica del Reino Unido, parte del gobierno, y se privatizó en los años 90. La compañía ofrece investigación, consultoría, servicios de evaluación del estado de sus activos, también instrumentación especializada. A fines del video vamos a dar un ejemplo. También software para gestión de activos y consultoría sobre ese software. También hemos ayudado a desarrollar la norma británica PAS 55 y luego su adoptación internacional a ISO 55000 para gestión de activos. Y aquí fotos de nuestras oficinas en los Estados Unidos y en el Reino Unido, y tenemos oficinas en otros países y trabajamos en muchos países a través del mundo. La descarga parcial, ¿qué es y por qué nos importa? La descarga parcial, una vez que ocurre, si no se atiende, termina en destrucción catastrófica. Ocurre en voltajes más de 3.300 voltios y actualmente no tiene límite, aunque ahí en la pantalla hay un límite. Se ocurre en celdas metálicas, aisladores interiores y exteriores en subestaciones, cajas de cables de transformadores, cables de media y de alta tensión, y las terminaciones de cables, transformadores, bueno, muchos lugares donde ocurre voltajes. Aquí un video breve donde se ve la descarga parcial visualmente, y abajo hay un enlace para poder ver un video más completo con sonido y todo. Le pasamos ese link con copia de la presentación, y luego también después la grabación que tenemos de esta presentación en YouTube también tendrá el link para ese video también. Ahora, otros ejemplos adicionales. En este puede ver la descarga superficial y es detectada por ultrasonido. En este caso es una celda metálica. La puerta aquí pueden ver se sacó para hacer la examinación, pero se usan los ultrasonidos cuando está haciendo la inspección con la puerta cerrada. En este ejemplo puede ver el rastrear de la descarga parcial en la bota del medio, también el polvo blanco. Esas son las evidencias de descarga parcial. También en la foto izquierda pueden ver en la parte de abajo que no hay ninguna evidencia de óxido, pero arriba, encima de las botas por atrás, se ve la evidencia de óxido. Eso es porque uno de los efectos de descarga parcial es óxido nitroso, y combinado con la humedad se convierte en un ácido nítrico, y a eso, como es un gas, está arriba. Si hubiera, por ejemplo, humedad y se hace o hay entrada de agua cuando llueve, ese se acumula en la parte de abajo, pero como ven está sin óxido la parte de abajo en la foto de la izquierda. Entonces la evidencia, todo apunta a descarga parcial en esta foto. Otra foto, ahí ven en la mano izquierda ven un aislador horizontal
y el efecto que tuvo, puede ver en las otras fotos. Básicamente hubo contaminación, tierra, y luego cuando se combina con humedad, por falta de limpieza, se combina con humedad y ahí empieza a conducir electricidad y afecta el campo eléctrico y puede ver el efecto de descarga parcial. En este ejemplo son unos cables que no están apantallados y aunque lo revisó el fabricante, también el instalador y el cliente, no encontraron el problema y después de un poco tiempo empezaron a fallar los cables, los reemplazaron y volvió a ocurrir. Y es por falta de control de la tensión eléctrica, del campo eléctrico. Y en este ejemplo pueden ver tres diferentes ejemplos donde cables están muy juntos y son cables sin apantallar y se están tratando como cables de bajo tensión, y la manera en que se tratan esos cables no es diferente. Baja tensión a media tensión y alta tensión. Se tienen que manejar el campo eléctrico de una manera que no cause este tipo de descargas parciales. Este es un ejemplo de descarga parcial interna dentro de la insulación. Este es un transformador de corriente y ahí en amarillo pueden ver en el círculo un canal que creció entre dentro del insulador. Después de fallar lo cortaron y ahí pueden ver la foto. Este es un ejemplo en una isla caribeña donde hay mucha sal y humedad, y este equipo normalmente está supuesto a durar 40 años, diríamos, y después de 12 años se está fallando. Y pueden ver ahí la evidencia de la descarga parcial, el rastrear, y también pueden ver el óxido que tiene el conductor ahí. Otro ejemplo exterior en el poste ahí, puede ver el poste, se identificó con un disco parabólico con ultrasonido. También el cable de tierra tenía una lectura TEB, que vamos a hablar más sobre eso. Y ahí ven un ejemplo de la pantalla que sale del instrumento nuestro, UltraTEF Plus 2. Se ve ahí dos agrupaciones con una distancia de 180 grados, indicando que hay descarga parcial. Y en la presentación hablamos más sobre eso. Aquí otro ejemplo, usando un sensor UHF, y ahí ven en la pantalla, ven dos agrupaciones indicando que hay descarga parcial. La prueba TEB no se podía hacer en este caso, pero con el UHF lo pudieron encontrar, y con la flechita roja ven, se puede ver un poco de la evidencia de polvo blanco. Ahora, un poco de información sobre lo que es la descarga parcial. En un insulador, cuando ocurre un vacío, la corriente entre el conductor y la tierra causa un pulso de alta frecuencia tratando de brincar el vacío, y viaja a través de la capatancia del aislamiento, como dice aquí, de C1 al C3.
Y ese descarga parcial tiene diferentes efectos. Por ejemplo, la descarga de corona que vieron en la primera, visualmente se pudo ver en ese caso, no siempre, pero típicamente esos no son problemas porque corona destruye el aire, no destruye el insulador. Se puede detectar a medida de ultrasonido, VHF o cámara de luz ultravioleta. Las descargas superficiales, también vieron ejemplos del rastrear que da. Estos se detectan con ultrasonido y UHF o a veces la luz ultravioleta. La descarga interna, recuerden atrás la foto del transformador de corriente que tenía el vacío. A veces son defectos de fábrica o otros problemas y no se pueden detectar con ultrasonido. Se usa la tecnología TEV o UHF. Y últimamente hay descargas de contacto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en una celda metálica, si se deja por accidente, el técnico deja un cubo de herramienta, el martillo y otras herramientas, eso causa una situación donde hay metal flotante. También si hay, por ejemplo, un tornillo suelto, son ejemplos de descargas de contacto. Normalmente eso no causa problema, pero cuando está haciendo sus estudios, hace mucha interferencia y es posible que esconda otro problema en esa área en general y le haga difícil hacer las medidas. Así que si se puede atender y eliminar la descarga de contacto, es mejor para ayudar sus estudios buscando problemas más serios. Diferentes causas de descarga parcial, la contaminación, ya vieron un ejemplo de lo que pasa de falta de limpieza, también mala instalación, los defectos de fábrica, la aplicación inadecuada. Por ejemplo, se está haciendo una terminación de cable y no está usando los materiales correctos para hacer la terminación. Cuando hay terminaciones de cable siempre es muy difícil. En la fábrica fabrican el cable bajo condiciones controladas, pero en el campo puede haber tierra y humedad y condiciones difíciles para hacer las terminaciones, aparte de tener, que hay que tener los materiales correctos. También en áreas donde están cerca del mar, el aire de sal, la humedad, eso afecta los activos. También durante la instalación, si hay algún, o después de la instalación, si hay algún accidente mecánico. Y últimamente la edad del equipo. Cuando uno está haciendo una investigación para ver si hay descarga parcial, tiene que tomar en cuenta que hay diferentes efectos que algunos se pueden ver y no son ver o oír y no son problemáticos, otros son problemáticos y algunos son útiles para la instrumentación. Por ejemplo, en el área de electrón, cuando hay una descarga parcial, puede haber luz, puede haber sonido, ozono y también un pulso eléctrico. Esa luz y electromagnético
puede causar calor y puede dañar el aislamiento del equipo. Pero es un calor no necesariamente para una cámara termográfica, porque es bien localizado en una área concentrada y como es de es alta temperatura, pero es bien concentrado, así que es muy difícil. También es difícil si está dentro de un gabinete, una celda metálica, muy difícil de encontrar. También hay, como dije anteriormente, el ozono, a veces lo puede oler. Si hay, entra una subestación bajo techo, a veces lo puede oler. El óxido nitroso ya vimos en una fotografía anterior el efecto que puede tener. Ahora, de estos síntomas, ¿qué se puede hacer útil? Bueno, el eh, efecto de frecuencia de radio, se puede usar el sensor UHF para buscar esas evidencias de descarga parcial. También se puede usar ultrasonidos, que probablemente es el más común que se usa. También hay una tecnología TEV para conseguir el pulso. Vamos a hacer una comparación. Hay diferentes maneras de detectar descarga parcial invasivas y no invasivas. Los métodos de pruebas invasivos, por definición, tiene que sacar el equipo o el cable fuera de línea, desconectarlo completamente para poder hacer la prueba. La prueba más común es llamada BLF y también hay otro tan delta que se puede hacer, pero este sistema, como pueden ver en estas fotos de ejemplo, es un proceso complicado, costoso y demora. Entonces, pruebas no invasivas pueden ser más útil para poder identificar de, por ejemplo, 100 activos, los 3 o 4 o 5 que deben de tomar más estudios fuera de línea. Es una buena manera de identificar esos tipos de activos que son problemáticos. Y hay diferentes maneras, como ya hemos hablado, ultrasonido o acústico, la prueba TEV, que vamos a explicar más adelante. Hay una prueba al fijarlo un transformador de corriente de radiofrecuencia, o a veces lo llaman de alta frecuencia, high frequency. Se conecta a la correa de tierra de los cables. También la prueba por radiofrecuencia usando un sensor UHF. Vamos a hablar más sobre estas diferentes tecnologías, empezando con ultrasónico. Los ultrasonidos, cuando uno está haciendo un estudio vía ultrasonido, como ver en estas fotos, uno pasa el instrumento de cualquier marca, ahí son fotos de instrumentos nuestros, lo está pasando por la celda en áreas donde pueda escapar el sonido dentro de la celda. Está buscando alrededor de la puerta o si hay algún lugar donde, por ejemplo, haya un tornillo que falte o si hay algún
rejilla de ventilación, por ahí donde tiene que pasar el instrumento. Y en los activos de afuera hay discos parabólicos para poderlo hacer de distancia. Cuando está trabajando con ultrasonidos, el ambiente, la temperatura, humedad, todo afecta el nivel de la señal. Cuando hay mucha humedad, puede hacer un estudio y si luego al día siguiente, por ejemplo, lo repite y hay poca humedad, puede comparar a ver si es descarga superficial. Y el instrumento nuestro que vamos a presentar graba la información de temperatura y humedad. Esta pantalla es los niveles en decibel de los ultrasonidos y como un semáforo dando identificación de problemático o no problemático. Esta no, está incluido en la norma americana de NITA y es basado en los 40 años de experiencia nuestro. Hemos estado usando estas cifras y se incorporó dentro del estándar. Ahora, la detección de TEV, que he hablado de ella anteriormente y ahora un poquito más información. Cuando hay en la experiencia de EA Technology, hacían estudios o el cliente usaba equipos nuestros y hacía un estudio y luego el equipo fallaba pero acabamos de hacer un estudio, ¿cómo puede ser que falló tan rápido? Y por favor, ayúdanos a descubrir qué es lo que está pasando. Y lo que descubrieron era que la falla era interna, no superficial. Entonces el ultrasonido solo sirve para descargas parciales superficial. Pero si es dentro, como el ejemplo de la foto que di anteriormente, donde era un transformador de corriente y tenía un vacío. Si es por dentro, hay un fenómeno que se llama TEV, donde hay un pulso de corriente de alta frecuencia y va corriendo por encima del metal buscando un camino a tierra, como pueden ver aquí en la foto, representado por la flechita roja. Y ahora, ¿cómo medir eso? Entonces, hace muchos años atrás, nuestra compañía empezó el método TEV y en nuestro instrumento se pega directamente al metal y lo mide. Cuando está pensando de problemas internos, no son frecuentes, la mayoría van a ser superficial, pero el instrumento nuestro lo mide los dos. Y igual que la información de ultrasonido, hay una tabla para ayudar a hacer las interpretaciones. Ahora, descargas parciales en cables. Como he dicho anteriormente, el campo eléctrico, y ha visto en los ejemplos de los cables, si se afecta el campo eléctrico puede empezar a hacer descarga parcial. Y típicamente cuando se trata de cables es en las terminaciones donde hay problemas, donde no se reparte el campo eléctrico correctamente y se concentra en algunas partes y ahí es donde empieza a presentarse la descarga parcial. Aquí un ejemplo de un cable donde como parte de la terminación del cable tenían que cortar un poco la insulación, pero como pueden ver en el círculo azul, lo cortaron, dejaron esa esquina y ahí empezó el problema. Y empezó a rastrear a mano derecha y a mano izquierda y al final
el conductor llegó a la Tierra y terminó en una catástrofe aquí. La medición de la descarga parcial se hace con la correa de tierra, se conecta un sensor especial, el RFCT o HFCT que mencioné anteriormente, y se puede ver el pulso representado aquí, de nuevo una línea roja, se mide el pulso a través del camino a tierra. Ahora vamos a hablar un poco más específico de uno de nuestros instrumentos, es el Ultratec Plus 2. Es un instrumento portátil que trabaja en línea. Tiene varios sensores, TEV, ultrasonido, otros para cable, HFCT, RFCT, dependiendo cómo lo quiere llamar. Tiene un sensor para medir la temperatura y la humedad. Tiene pantalla táctil con 4 botones. Quiero también aclarar que graba la información en una tarjeta de microSD, pero no necesita ningún software en su computadora. Es HTML, lo puede ver en Chrome, en Firefox, en Edge, cualquiera de esos que le guste mejor. Y también tiene manera de exportarlo para Excel desde esas pantallas. Le voy a enseñar en los próximos pantallas, algunas de las pantallas del instrumento. Algunas de las pantallas están en inglés, pero quiero aclarar que se puede cambiar el idioma al español. La literatura, el manual de instrucción, todo está en español y le podemos dar soporte en español. Aquí algunas de las pantallas de ejemplo. Dentro del instrumento, aparte de medir el nivel, por ejemplo, en la pantalla de arriba dice 29 decibel, se está usando el sensor de TEV, pero el instrumento incluye un algoritmo y en este caso el algoritmo le está diciendo que no es descarga parcial interna. El sensor TEV no va a ser útil en ese caso, mejor cambie a usar el sensor ultrasónico. Y en la pantalla de abajo, el algoritmo le está diciendo BP, descarga parcial, y puede fijarse que está en 17 decibel, mientras el otro estaba en 29. Nuestro instrumento sabe poder hacer esas determinaciones del nivel. Y hay una gráfica de fase resuelta que puede ver en la pantalla de abajo y puede ver dos agrupaciones separadas por 180 grados. Otra indicación que hay sonido, que hay problema. Y con el ultrasonido también tienen unos auriculares donde puede oír el resultado de la descarga parcial. La descarga parcial va a ser en la zona ultrasonido, donde el oído humano no puede oír, pero con matemática especial en el instrumento lo baja a un nivel donde se puede oír. Como dije anteriormente, las agrupaciones con 180 grados de separación es lo que se está buscando para indicar descarga parcial. Y no voy a poner mucho más atención a eso, es parte del entrenamiento, cómo determinar las pantallas.
y le mandamos copia de esta presentación. Ahora, para hacer mediciones en TeV, el instrumento, en nuestro instrumento, lo conecta directamente al metal. Sea en este caso en la foto puede ver un panel metálico. También puede ser el cable de la tierra. Puede ser una estructura de afuera que sea metálica conectado a los activos de afuera. Y a la vez que está conectado directo al metal, puede ir observando la pantalla para ver los valores de la lectura. Aquí algunas de esas pantallas que puede ver. A mano de izquierda puede ver descarga superficial con un número 29 decibel. Y otra vez, como ese el ejemplo anterior, le está diciendo el algoritmo que no es descarga interna de TeV, que cambia a usar el sensor ultrasonido. En la pantalla del medio es de 32 decibel, es descarga parcial interna, es un ejemplo, y el algoritmo lo está indicando. Y a mano derecha, en 23 decibel, indica que es probablemente ruido y no descarga parcial. Igual que el ultrasonido, hay una gráfica de fase resuelta para TeV que puede también ser útil en combinación con el algoritmo para confirmar si hay descarga parcial o no. Puede ver la amplitud por el eje Y y por el X puede ver la frecuencia. Ahora, para hacer la medición con el instrumento nuestro de ultrasonido, hay 4 sensores de ultrasonido que se puede usar. El instrumento por la parte del frente tiene un sensor. También hay un sensor flexible para llegar a áreas, por ejemplo, sobre su cabeza, donde es difícil de ver la pantalla. También para activos afuera, puede usar el Ultra Dish. Y por último, hay un sensor de contacto. Si, por ejemplo, está trabajando en una celda que está sellada completamente y no hay manera del sonido que escape. Aquí puede ver en la foto el Ultra Dish en uso en un activo de afuera y ve la persona tiene los auriculares puestos para oír y luego también está viendo la pantalla para ver los resultados del algoritmo y ver la pantalla de fase resuelta. Con el Ultra Dish tiene un puntador láser para poder afinar o también un estilo pistola para poder afinar el lugar donde está haciendo su estudio. Y cuando está trabajando se mueve de lado en diferentes posiciones. Si está trabajando en un panel, lo va a tratar de mover el instrumento por alrededor de cualquier lugar donde pueda haber escape de sonido. Por ejemplo, aquí en esta pantalla puede ver una rejilla donde está la flecha azul, ahí es donde debe de estar tratando de poner el sensor. El sensor dentro del instrumento, el sensor remoto y el sensor parabólico, todos son direccional. Entonces evita sonidos de fuera, no relacionado a lo que está inspeccionando, lo puede orientar a donde quiere.
más fácilmente. Pero en el caso donde la celda está completamente sellada y no hay camino para el sonido que escape, hay el sensor de contacto. Y como pueden ver, aquí lo conecta directo al panel. Tiene unos imanes en el frente. Entonces nada más solo lo presenta y con el imán se queda fijo. Este es el sensor de último uso, porque es bueno en el sentido que lo puede conectar fácilmente y el sonido dentro del gabinete va a hacer la vibración al panel y se determina, pero como no es direccional, si hay algún ruido exterior, por ejemplo, un equipo o algo exterior que haga interferencia, también lo va a recoger. Entonces hay esos razones por usar este sensor como el último. Y aquí algunas de las pantallas de clasificación con el instrumento UltraTech Plus 2 para ultrasonidos. Aquí puede ver, te dice si hay ruido, puede ver el nivel es 46 decibel, muy alto, pero cuando ve el algoritmo le dice ruido y también cuando ve la gráfica de la fase resuelta, puede ver que no hay agrupaciones, mientras en el otro, que es solo 17, se ve la agrupación claramente. Este es un ejemplo que ocurrió de un problema con esas botas plásticas. Afectaron el campo eléctrico y ahí se pueden ver el efecto de visualmente se puede ver el efecto de la descarga facial. Con el micrófono de ultrasonido flexible se puede ver esta gráfica donde se ve las dos agrupaciones. La gráfica que está viendo es lo que puede ver por Chrome o Firefox, el que desea, y lo puede incluir en sus reportes. Y puede ver la agrupación, los colores aquí en la gráfica indican la cantidad de veces que ocurrió el sonido en ese punto. Así que donde, por ejemplo, está rojo, ocurrió entre 4 y 6 veces en ese punto. La descarga superficial, cuando está trabajando, es un ejemplo donde era un equipo de 13 kilovoltios, un transformador, y el gabinete estaba cerrado y era parte de un estudio de varios, y cuando llegaron a el nivel de ultrasonido era bien alto, estaba indicando que había un problema grande ahí y lo que decidieron hacer es ponerse el equipo protectivo adecuado y abrieron con cuidado de atrás, abrieron la puerta y de lejos usaron el disco parabólico y lo pasaron de punto en punto, de terminación en terminación en terminación, hasta que llegaron a donde está en la foto a mano derecha y el círculo rojo. Pueden ver el punto láser rojo del disco parabólico y ahí en ese punto se puede ver evidencia de la descarga parcial porque se ve el polvo blanco, que es una de las evidencias de descarga parcial. Lo que pasó en este caso fue que cuando trataron de terminar este cable, lo cortaron un poquito corto y trataron de forzarlo y ahí afectó el campo eléctrico. Una vez que lo arreglaron, regresamos y todo era normal.
Ahora, para hacer las mediciones en cables con el instrumento UltraTech Plus 2, se usa el instrumento, se conecta directo al instrumento con un CT que puede ver aquí. Es diseñado especial y se conecta al instrumento. Y ahí en una de las pantallas, el instrumento automáticamente reconoce el sensor una vez que está conectado. Y aquí puede ver el nivel y la gráfica de fase resuelta. El problema cuando estamos haciendo trabajo con descarga parcial en cables es actualmente conectar el CT cuando está en vivo sin tener que apagar el equipo. Hay que ponerse el equipo protectivo. Nuestra compañía, trabajando con la compañía más famosa de hacer pértigas, diseñamos uno que tiene el CT nuestro conectado directamente y así de esa manera no tiene que meter la mano. De todos modos tiene que tener la ropa apropiada, protectiva, pero por lo menos no tiene que estar, puede estar a una distancia cuando hace la conexión. Es una opción que se ofrece. Y últimamente haciendo mediciones con UHF. Aquí pueden ver el instrumento en uso. Es direccional, así que si hay interferencia de UHF de los vecinos, por ejemplo, puede cambiarse de posición o con la mano moverlo de diferentes posiciones. La antena direccional está diseñada específicamente para ignorar corona. Corona no es dañoso a los insuladores porque el aire es lo que está dañando, es el aire, y el aire se reemplaza con el viento. El único otra cosa que quería decir es cómo se conecta el instrumento. Hay un adapter que se conecta al instrumento y un cable. El instrumento de UHF, el sensor, tiene unas pantallas adicionales, aquí las pueden ver. Como parte del entrenamiento le enseñamos la interpretación, pero también como el ultrasonido y el TEV hay un algoritmo que ayuda a interpretar si hay descarga parcial. Y con eso quiero agradecerle por su tiempo y a ver si hay preguntas, si las pueden escribir en la caja de chat, les respondo. Aquí hay algunas preguntas ya, bien rápido, entraron. Una de las preguntas es que si puedo comparar una cámara termográfica, el instrumento de descarga parcial, y si se puede usar una cámara termográfica. La cámara termográfica está midiendo la temperatura y como dijimos en la presentación, la descarga parcial ocurre en un lugar bien específico. Va a ser bien difícil, medir esa temperatura, y especialmente si está dentro de una celda. Si logra conseguir una alta temperatura y lo captura la cámara termográfica, ya típicamente ya es cuando está a punto de fallar el equipo, el activo. Próxima pregunta, si se puede usar en un aislador de 13 kV. Sí, como dijimos anteriormente, el mínimo es 3300.
de voltio. Próxima pregunta, si se puede usar en 1500 volts. No, en equipos de baja tensión no se puede usar. No es que no haya descarga parcial, pero la insulación en ese debajo de 3300 es tan buena que demoraría generaciones de tiempo antes de que falle. El cable o el equipo o el activo va a fallar por otras razones. En esos casos hay otros instrumentos que pueden ser útiles. Por ejemplo, la cámara termográfica puede identificar tornillos sueltos o pueden usar otros instrumentos para mirar la condición. La última pregunta que veo aquí es sobre el software, qué tipo de computadora, programa de computadora se necesita. Para el instrumento Ultratech Plus 2, de nuevo, no hace falta un programa de computadora para extraer los datos que graban en los estudios. El instrumento no necesita ese tipo de programa, y eso lo hacemos a propósito porque muchos clientes tienen problemas instalando por sus políticas internas, no quieren instalar programas de computadora, entonces lo hacemos más fácil usando su web browser de Chrome, Firefox, Edge, el que le guste, para poder sacar la información. Bueno, eso cubre todo lo que íbamos a presentar hoy. Si tiene cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros. Aquí estamos para ayudarle. También visite nuestro website. Hay videos en español y otra información que le puede ser útil. Gracias por su tiempo.